Explicación del método simplex revisado. El método simplex es un procedimiento algebraico directo, sin embargo no es el más eficiente cuando ocupamos una computadora, ya sea para programar o bien para resolver, dado que éste calcula y almacena muchísimos números que no se necesitan en la iteración actual. En realidad las cifras más importantes en cada iteración son los coeficientes de las variables no básicas y los coeficientes de las variables básicas entrantes. Asimismo, es por ello que surge el método simplex revisado. Este método es muchísimo más eficiente en la ejecución de una computadora y ocupa matrices. Mi objetivo va a ser maximizar o minimizar. Nuevamente z es igual a c por x. Recordemos c son mis coeficientes de costos y x son mis variables de decisión. Estos van a estar sujetos a mis restricciones, donde va a ser a por x, donde a es mi matriz de coeficientes tecnológicos por mis variables de decisión, menor o igual a mis recursos disponibles, todas mis variables positivas. Aquí mis coeficientes tecnológicos van a ser un vector renglón que van a ir desde c1 hasta cn, y x, que son mis variables de decisión, y b, que son mis recursos disponibles, van a ser vectores columna que van a ir desde 1 hasta n. Vemos que A es mi matriz de m renglones, que son mis restricciones, y n columnas, que son mis variables, y es mi matriz de coeficientes tecnológicos. Ahora, para la forma aumentada, voy a introducir mis variables de holgura. Estas van a ser xs, denotadas por un vector columna, que va a ir desde xn más 1 hasta xn más m. De tal forma que ahora mi restricción va a ser mi matriz de coeficientes tecnológicos por mis variables, donde mi vector x, xs es positivo, dado que son mis variables de holgura y mis variables de decisión. Estas n variables no básicas de los n más m elementos. Sin embargo, cuando yo igualo estas n variables, entonces igual a 0, solamente me quedan m ecuaciones con m incógnitas, donde entonces xb es un vector columna de mis variables básicas. De tal forma que me queda una matriz cuadrada B de m por m elementos, con ciertas características, dado que tiene vectores linealmente independientes y esto implica que su determinante es distinto de 0. Por lo tanto, existe su inversa. Los criterios para mis variables de entrada es exactamente el mismo, zj menos cj, lo cual zj, recordemos, es igual a cb por b a la menos 1, o bien la inversa de b, por aj menos los cj. Y el criterio para mis variables de salidas es el elemento mínimo entre la razón de mis elementos xb entre mis elementos y. Aquí todos mis elementos y son positivos, dado que número 1 no podemos tener negativos y deben de ser distintos de 0, ya que si no mi razón se indeterminaría. Asimismo, xb es el resultado de multiplicar la matriz inversa de B por mis elementos B, y y es el resultado de multiplicar la matriz inversa de B por mis elementos AJ. Mis matrices bases B y B siguiente van a diferir únicamente en un vector columna, y aquí en este caso B inversa se va a poder calcular, dado que voy a tener B inversa siguiente igual a mi matriz E por B inversa anterior. E va a ser mi matriz identidad con un vector epsilon modificado. Este vector epsilon es el resultado de la multiplicación de B inversa por mi elemento AI, el cual va a tener un vector columna. En este vector columna yo voy a elegir un pivote, el cual va a tener la misma posición de la columna que cambió entre mi matriz base B y matriz base B siguiente. Es decir, si el vector columna que cambió entre estas dos matrices fue el primer vector, entonces el elemento que ocupa mi primer posición va a ser mi elemento pivote, y estos justamente van a ser en mi matriz epsilon, de tal forma que mi primer elemento va a ser 1 entre este elemento pivote y los demás elementos van a ser mis elementos correspondientes entre menos el elemento pivote. Y si, por ejemplo, el vector columna que hubiera cambiado entre mi matriz base B y B siguiente hubiera sido el segundo vector columna, entonces ahora R ocuparía la posición 2. En esta posición yo pondría 1 entre mi elemento pivote, que ahora sería el elemento que ocupara la posición 2, y en los demás elementos pondría la razón de menos el elemento correspondiente entre mi elemento pivote. Estas operaciones las voy a repetir iterativamente hasta que mi criterio de variables de entrada se cumpla, es decir, si estoy maximizando,
y todas mis variables de entrada ya las tengo positivas, entonces ahí he obtenido mi solución óptima. O bien, si estoy minimizando y ya todas mis variables de entrada son negativas, entonces he terminado y he obtenido mi solución óptima. Realizaremos un ejercicio para ver mejor la resolución del método simplex revisado.